conocido, mi nombre es Juan Camilo. Yo les estoy enviando la convocatoria a este webinar y personalmente le quiero también agradecer a Elías por sumarte hoy a esta sesión, a este taller que hemos preparado para nuestros clientes de Time Billing X, especialmente para los que son administradores o administradoras del sistema. Entonces, un poco la idea de hoy es hacerle la invitación a que escuchen un poco lo que nos ha traído Elías para conversar sobre la funcionalidad de reportes que trae la plataforma, ya que suele ser una de las funcionalidades que más genera dudas, sobre todo cuando ya van avanzando en la parte de las liquidaciones, de la facturación y quieren sacar algunas métricas de la plataforma. Entonces vamos a estar conversando sobre ese tema. Recuerde que si tienen alguna pregunta pueden escribirnos en el chat que tienen en la parte de abajo o también en la apartado de preguntas y respuestas. De ahí vamos a estar pendientes con las inquietudes que tengan. Entonces también les quiero dejar extendida, vamos a hacer un próximo webinar a final de este mes sobre Case Tracking, otra de nuestras plataformas que tenemos desarrolladas en Lemontech para el seguimiento judicial, pero en ese otro webinar vamos a estar hablando específicamente sobre reportes también, pero reportes judiciales y algunas integraciones que tenemos con sistemas de Power BI y de data. Entonces también por correo electrónico los vamos a estar invitando a esa instancia que esperamos también se puedan sumar. No siendo más por ahora, te doy toda la palabra, Elías, y nuevamente gracias por sumarte. Te lo agradezco, Juan Camilo. Nada más dime si me pueden escuchar bien porque acabo de recibir un mensaje de que mi conexión está inestable. ¿Todo bien? Se escucha bien, sí. Maravilloso, perfecto. Bueno, pues principalmente muchas gracias por la invitación, Juan Camilo. Y ¿qué tal, Rodolfo? ¿Cómo están? Un gusto a toda la audiencia. La verdad es que me emociona muchísimo ser partícipe de este webinar, dado que, bueno, principalmente como nos ha mencionado Juan Camilo, es una de las áreas que más trabajo le cuestan a nuestros usuarios. Sin embargo, el día de hoy me enfocaré justamente en transmitirles lo fácil y flexible que es esta herramienta de Business Intelligence. Entonces, principalmente, antes de comenzar con el tema, quisiera decirles por qué necesitamos llegar a esta parte de los reportes. Y es que, bueno, teniendo entendimiento de que ya hemos tenido un proceso general en nuestra plataforma, ¿cuál sería ese proceso? Bien, pues nuestros abogados cargan sus horas, mi administrador toma esas horas y las lleva a un proceso de cobranza en donde genera una liquidación, emite una factura y posteriormente registra un pago. Claramente no en todos los casos esto se da pues con tanta fluidez. Sin embargo, hay veces que dejamos, por ejemplo, una liquidación en una etapa de borrador y ahí va a permanecer hasta que le hagamos los ajustes pertinentes, mientras que otra liquidación ya la tenemos en una etapa de facturado, por ejemplo. Y es ahí donde va a permanecer a manera de que el propio sistema me indique que tengo algo pendiente de registrarle un pago, ¿vale? Ahora, he recibido infinidad de comentarios sobre, oye, Elías, si yo manejo mi proceso de cobranza por aparte, pues no tendría sentido que ocupe el módulo de facturación. Error. Ese sería el primer error que estaríamos cometiendo, ya que en efecto, justamente el sistema provee que puedan realizar su facturación electrónica mediante el propio sistema o también que lo hagan también por una plataforma diferente. En México, por ejemplo, sería el SAT, en Chile sería el Servicio de Renta Interno. Así que bueno, por dejarles claro esa parte, les hago énfasis en que independientemente, aunque lleven su proceso de facturación por aparte, será ideal que registren toda esta operación de cobranza para que a su vez podamos justamente tener toda la información interpretada en el sistema, a manera de que con los reportes podamos hacer estos valiosos cruces de información, ¿vale? De esta manera, justamente quisiera transmitirles que estaríamos, en efecto, ocupando el 100% de los beneficios del sistema.
Lo menciono porque entiendo que en algunos casos hay clientes que lo ocupan para la carga de horas, hay otros que lo ocupan para la carga de horas y gastos y adicionalmente generan sus liquidaciones para enviárselas al cliente, pero de pronto se me llegan a quedar al enviar las facturas, por ejemplo, y me dejan todo en una etapa de aprobado. Todos esos pequeños detallitos finalmente nos van o sumando en dado caso de que lo estemos haciendo o restando en dado caso de que no completemos el proceso en un ámbito completo. Ahora, ¿por qué quise empezar diciéndoles esto? Justamente porque al tener ya toda nuestra información completa vaciada en nuestro sistema Time Billing X, es ahí donde justamente vamos a poder tener esta pues posibilidad de generar cierta información, como les he venido diciendo, partiendo de lo que nosotros mismos ya hemos generado en el sistema. Entonces, fíjense que casi si me dirían que no están ocupando el módulo de reportes, pero sí están llevando a cabo su facturación, pues básicamente ya tendrían todo el camino hecho. Sin embargo, estarían desaprovechando la parte más valiosa del sistema, que es hacer estos cruces de información. Ahora, sin más preámbulo, justamente les voy a comenzar a compartir mi pantalla para que justamente podamos empezar con el módulo, ¿vale? Ahí nada más me confirman que me pueden ver. Juan Camilo, se ve bien mi pantalla, Sí, ¿verdad? se ve perfecto. Maravilloso. Muy bien, señores y señoras. Justamente al entrar a la pestaña al módulo de reportes, nos vamos a encontrar con dos diferentes tipos de reporte. Ahora, en los primeros campos encontramos los reportes predefinidos. Estos hacen referencia a ciertas plantillas que ya están prehechas y que me permiten justamente, en el caso del reporte de hitos, dar seguimiento particularmente a los proyectos que tengo generados con forma de cobro hitos. Y por otro lado, existe una planilla que me indicará la usabilidad que han tenido mis usuarios durante el mes. Y será muy sencillo interpretar esa usabilidad, dado que yo voy a poder entender por una clave de colores, tal cual como un semáforo, rojo para aquellos que no lo están ocupando, amarillo para aquellos que sí están sumando horas, pero no están siendo suficientes para cumplir con su meta. Con su meta. Y por último, el verde para aquellos usuarios que en efecto están cumpliendo con su meta de horas. Ahora, posterior a esos reportes, también podremos generar nuestros propios cruces de información y es ahí donde entraré yo particularmente a hacer varios ejercicios de la mano con ustedes. Porque además, lo más importante de todo y lo más positivo es que podemos dejar ya guardados los reportes en favor de que justamente yo pueda filtrar por algún cliente en particular y que me dé esos resultados. Es decir, ya voy a dejar, digamos, el esqueleto del reporte para que en cualquier momento o en cualquier periodo yo venga y le indique que quiero recibir tal información, pero de cierto cliente en particular, o abrir el campo para que sea de forma general y que me pueda dar el escenario panorámico de todos mis clientes. Ahora, rápidamente entremos al reporte de hitos. Esto lo considero súper valioso ya que solamente aplica para aquellos proyectos que tenemos registrado con esa forma de cobro. Si se dan cuenta aquí, por ejemplo, no me está dando resultado. Sin embargo, es a que se debe a que en este mes no he tenido registro de proyectos por hitos. Ahora, si yo me voy a buscar todo el año para justamente que me encuentre resultados, ahora ya me aparecen ciertos datos que yo puedo interpretar de la siguiente forma. Primero me va a aparecer el código del proyecto, no se preocupen, esto es meramente para identificar hacia qué proyecto se refiere este campo y justamente nos da información valiosa sobre a qué cliente le corresponde, a qué proyecto fue cargado, cuál es el área que le está trabajando, el estado de ese proyecto. Básicamente, si se dan cuenta hasta el momento, es pura información del proyecto en general. Es decir, el código, el cliente al que se le atribuyó el proyecto, cómo se llama el proyecto como tal, el área que representa y el encargado comercial. Es decir, quién es la persona de mi lado, es decir, del lado del estudio, que se va a encargar de llevar esta relación comercial con los socios de
la contraparte, ¿vale? Ahora, si ustedes quisieran dejar observaciones, tales como si este hito rebasa tal fecha, se le cobrará un adicional, algún otro factor como un descuento, por ejemplo, algo que tenga que ver quizás con el acuerdo comercial, aquí lo podríamos dejar. Y esta información, recuerden muy bien que se especifica desde la pestaña de proyectos, ¿ok? Adicionalmente, pues aquí nos dice el monto del hito y si yo recorro la ventana hacia el lado derecho, voy a seguir encontrando información valiosa, pero ¿qué creen? Esta información de pronto empezará a ir acorde a mis procesos de cobranza. Es decir, lo que yo he llevado de seguimientos en mi proceso de facturación es aquí donde me va a dar el resultado del estado de liquidación. El número de liquidación en el que fue añadido este hito quiere decir que ya se le mandó al cliente. Y por otro lado, el monto facturado, es decir, lo que yo voy a cobrar por este hito, la moneda en lo que lo voy a cobrar, el número de facturas y, por último, la fecha de emisión de la factura. Ahora, de pronto hay ciertos clientes que no llevan a cabo esta forma de cobro, por ende, pues de pronto esta parte no les haría tanto sentido, pero para otros clientes que sí ocupan justamente la forma de cobro hitos de manera habitual, aquí les va a servir para saber, por ejemplo, si de estos 3 hitos ya tienen todo listo o, por ejemplo, este que ya lo facturaron, pero estos 2 que se encuentran en una etapa de no aplica. Esto quiere decir que de pronto tenemos registro de estos hitos, sin embargo, no hemos llevado un proceso de cobranza, es decir, están en WIP como Work in Progress, pero no hemos generado esa liquidación para dar comienzo a nuestro proceso de cobranza y por eso a partir de aquí, que empieza el estado de liquidación, el número de la liquidación y demás, ya no me va a aparecer más información porque hasta aquí es donde tengo yo completado el registro nada más. Digamos que para yo poder observar el seguimiento, debo de tener justamente el ejercicio de cobrar ese hito. Ahora, esto lo pueden descargar incluso para que si de pronto quisieran filtrar o hacer algún otro movimiento, lo puedan hacer mediante una planilla de Excel, ¿vale? Por otro lado, fíjense que acá tenemos el reporte diario. Este a mí se me hace uno de los más interesantes, ya que fíjense que me van a aparecer los usuarios que yo tengo registrados en mi ambiente, aunado a la meta diaria que ellos tienen registrada, junto con la meta de horas trabajadas que van a tener al mes, así como el total de las horas trabajadas que deberían estar cumpliendo. Entonces, finalmente, ustedes, como bien les decía, van a encontrar esta clave de colores, y ahí voy a recorrer quizás un poquito, o tomando en consideración que apenas estamos a los primeros días del mes, vamos a buscar el mes pasado. Perfecto. Entonces, una disculpa. Listo. Finalmente, ustedes aquí lo que van a poder interpretar, y me voy a recorrer quizás un poco, listo. Aquí justamente les va a dar el resultado de los días que tiene ese mes. Finalmente, yo voy a tener una tabla en la que voy a poder interpretar con el color rojo aquellos usuarios que no me están sumando horas o que de pronto sí me están sumando, pero en realidad es muy poca su actividad en el sistema. Por otro lado, tengo el color amarillo para aquellas personas que en efecto sí me están cargando horas, pero de pronto no están llegando a su meta. Es como un color preventivo. Y por último, tenemos el color verde. En este caso, quiere decir que el usuario está llegando a su meta y, bueno, pues en algunos casos, como pueden ver, no solamente la está logrando, sino que la está rebasando, ¿vale? Estas claves de colores son muy importantes ya que en el estricto sentido, ustedes debieran ver todas sus columnas de color verde. ¿Por qué? Porque finalmente ahí yo estaría sabiendo que mis usuarios están cargando sus horas y cumpliendo con las metas que tienen asignadas. Mismas metas que relaciona el usuario administrador desde las configuraciones. Recuerden eso, ¿vale? Ahora,
Finalmente, como se pudieron dar cuenta, yo puedo justamente seguir avanzando hacia mi lado derecho y me va a dar el recorrido de actividades que he tenido durante todo el periodo que yo estoy filtrando. En este caso, recuerden que yo seleccioné que me diera el resultado del mes pasado. Si incluso yo quisiera ver, por ejemplo, por equipos de trabajo, cuál ha sido la actividad que han tenido, se podría hacer, o quizás también filtrar por un nombre de profesional en particular. Por ejemplo, vamos a filtrar por Amado y ahí vamos a saber que este usuario, por ejemplo, no ha venido ocupando la herramienta de manera correcta. Ahora bien, si vuelvo a querer ver a todos, lo que voy a hacer es dar directamente de nuevo en el campo y listo. Con eso ya me estaría dando el resultado de todas las personas que tengo como usuarios en mi sistema. Importante definir lo siguiente. Este reporte diario solo me va a mostrar a aquellas personas que yo tenga como usuarios activos. En estricto sentido, me refiero a que si de pronto tuviéramos un usuario inactivo y por azares del destino quisiéramos revisar justamente cuál fue su actividad durante X periodo, lo necesitaríamos activar para que podamos hacer este seguimiento o este traqueo de horas y adicionalmente, pues ya con eso lo vamos a poder inactivar. Ahora, esa sería una vía. Por otro lado, también podríamos revisarlo desde el módulo de gestión, pestaña de trabajos y finalmente poder filtrar por esa persona para que sepamos cuál fue su actividad durante el tiempo en el que estuvo ocupando la herramienta, ¿vale? Esto como dato adicional se los dejo y a mí me parece increíble porque fíjense que se puede descargar con la misma clave de colores con la que hemos estado hablando todo este tiempo. Entonces, si ustedes aquí, por ejemplo, quisieran empezar a filtrar cierta información, fíjense que aquí, ay, una disculpa, ya. Aquí vamos a empezar justamente a poder señalar qué filtros yo requiero o darle cierto formato a esta tabla que ya viene pregenerada desde el propio sistema. De la misma manera va a funcionar en que si yo me voy recorriendo hacia el lado derecho, voy a poder ir interpretando cuántas horas y si ha tenido una actividad positiva, promedio o negativa. ¿Vale? Veo que hay dos comentarios al momento. Juan Camilo, ¿te parece bien si leemos estas preguntas? Así es, Eli. Ahí en las preguntas y respuestas, Andrea Rodríguez nos pregunta si en el reporte de hitos es posible ver el monto trabajado en cada proyecto. Es una muy buena pregunta, Andrea, pero fíjate que el reporte de hitos particularmente nos va a dar el monto facturable. ¿Qué quiere decir? Que no nos va a dar el monto trabajado, sino que solamente nos va a permitir visualizar el monto del hito que tenemos registrado y lo que se facturó, es decir, el monto facturable. Ahora, no te preocupes que justamente la petición que tú estás haciendo la vamos a poder observar directamente al momento de crear nosotros mismos nuestros propios reportes, ¿vale? Entonces, respondiendo a tu pregunta, va a ser mucho más sencillo que al momento de generar tu propio reporte vayas a poder encontrar esta información sobre el monto trabajado, ¿vale? Gracias, Eli. Y la otra pregunta, creo que también lo vamos a ver a continuación con los reportes customizables, es si se puede hacer un reporte de asesoría mensual. Nos pregunta Carolina Camposano. De asesoría mensual. Carolina, me gustaría que profundizáramos un poco más en tu comentario. ¿A qué te refieres con este reporte? ¿Cuál sería la información que tú quisieras ver? Voy a activar el micrófono a Carolina, ya que vuelvo que su mano está levantada. Claro que sí. La Carolina ya podría activar Hola, el Díaz. micrófono. Sí, es respecto a los montos fijos. Al momento de yo estar en el proyecto, ahí me da el acuerdo comercial. Entonces, los montos fijos quiere decir que se factura mensualmente el mismo valor. Claro.
Correcto. En efecto, vamos a poder realizar este tipo de reportes, pero para ello será importante que ustedes puedan dominar justamente esta área de generar nuestros propios reportes. En realidad te voy a compartir, Carolina, no es nada complicado. Justamente el día de hoy estaremos revisando esto, así que te propongo que justamente veamos tu caso en la llamada que tenemos particularmente para yo mostrarte cómo se lleva a cabo esta investigación para montos fijos, pero definitivamente que es algo que mediante esta plataforma de Business Intelligence, que es completamente flexible, quiere decir que tú puedes tomar diferentes datos dependiendo tu búsqueda para poder encontrar la información que requieres, ¿vale? Sí, muchas gracias. Perfecto. Entonces, fíjense que bien, pues hemos llegado al momento más interesante de la capacitación o del webinar, dado que aquí es donde principalmente empezaremos a generar los cruces de información tan valiosos que yo les he mencionado. Fíjense que ustedes al dar clic en el botón de más, pareciera que les abre una ventana llena de datos, pero en realidad la columna que me aparece aquí de los campos serán la información que yo podré definir para buscar justamente en mi reporte y realmente lo que me va a pedir es el periodo, que yo muestre la información, pero qué información, es decir, definir qué datos quiero que me traiga, cómo quiero que me los agrupe y si acaso hiciera falta, poder filtrarlo por algún cliente o profesional o proyecto en particular. Es decir, ahí podemos jugar un poquito de qué quiero que me traiga particularmente, ¿vale? Ahora, lo primero que debo de hacer, fíjense que es darle un nombre al proyecto, al reporte, disculpen. Y entonces, por ejemplo, yo aquí quiero que me traiga las horas por equipos de trabajo, ¿vale? Es un nombre que yo completamente he generado, es decir, ustedes, si me dicen, oye, yo quiero que mi reporte se llame tiempo de inversión o tiempo invertido, se puede hacer, ¿vale? Importante también definirles que aquí estaremos buscando particularmente la información también por los equipos de trabajo. Entiendo que de pronto algunos de ustedes deciden no ocupar este campo, ya que pues de pronto la célula con la que trabajan no requiere que se dividan diferentes equipos de trabajo, por lo que ahí, bueno, pues mi primera recomendación es siempre tratar de definir algún equipo de trabajo para el área, es decir, si somos 4 personas, bueno, pues 2 estarán encargando de estas tareas y 2 serán el equipo B encargados de estas otras tareas. ¿Para qué? Para que yo pueda interpretar justamente qué equipo está más cargado o cuál es el que me está trabajando más tiempo todavía, ¿vale? Entonces, lo primero que me aparece al momento de que yo le digo quiero definir el periodo es este pequeño recuadro en el que me pide 2 datos importantes. El primero es según qué, según los trabajos, según las liquidaciones, según los proyectos, y esto es muy importante de definir, ya que justamente aquí tendremos el universo con el que vamos a traer la información. Es decir, hay diferentes dimensiones de datos y es aquí donde nosotros vamos a especificar particularmente de qué dato que requerimos esta información. Rápidamente, para que no se me queden con la duda, les defino que la diferencia entre los trabajos creados y liquidados va a ser la fecha en la que justamente se crean y se registran. ¿Cómo podemos interpretar esto? Bueno, pues la fecha de los trabajos creados es justamente el día de creación en el que yo estoy generando ese trabajo. Ahora, recuerden que en algunos casos yo puedo entrar el día jueves 7 de abril a registrar algo de la semana pasada. Es ahí donde la fecha del registro que yo tendría que buscar sería la de la semana pasada, no la de esta semana en donde yo lo creé, ¿vale? De todas maneras, les motivo a ocupar justamente esta herramienta. La verdad es que todos hemos tenido que pasar justamente por esta curva de aprendizaje
y no hay mejor manera de entender el sistema que probando a ver qué información me trae, y básicamente es ahí donde van a consolidar todo lo que saben del sistema, ¿vale? Entonces, finalmente yo quiero que me traiga los trabajos registrados. Vamos a definir en este caso tentativamente por este mes, pero temo de que al ser 7 pueda no traer toda la información o traer muy poca información. Entonces vamos a intentar con este parámetro, y si vemos que no nos trae tanta información, recorremos al mes anterior, ¿vale? Ahora, yo quiero que me traiga las horas trabajadas, que esto justamente hace referencia a lo que me habían preguntado anteriormente. Es el definir cuánto tiempo se ha trabajado durante este mes en los trabajos que se han registrado. Por otro lado, fíjense que yo ya tengo aquí dos cosas muy importantes. El periodo, es decir, la dimensión de datos que quiero que me investigue, y lo que quiero que me muestre, es decir, las horas trabajadas de los trabajos creados. Entonces, ¿cómo quiero que me agrupe esta información? Finalmente, ahí ustedes podrán observar que les aparecen distintas ramas de información. Para las liquidaciones tenemos todos estos campos, para los trabajos tenemos todos estos campos, para los clientes, grupo de clientes solo tenemos uno, pero para los clientes tenemos que me lo traiga por nombre, por código, para saber si está activo o inactivo ese proyecto, perdón, ese cliente y demás. ¿Vale? Entonces, aquí lo único que yo quiero agrupar justamente son por equipos de trabajo, ahí está, profesionales por equipos de trabajo, y por otro lado, quiero que me traiga al profesional, ¿vale? Ahí, si yo escribo profesional, me van a aparecer muchos datos que me puede traer el sistema, como por ejemplo el nombre, la categoría, el rol, si está activo o inactivo, los equipos de trabajo que ya se encuentran seleccionados y demás datos, ¿ok? Ahora, como yo lo que quiero hacer en este reporte es conocer justamente la carga laboral de mis equipos de trabajo, le voy a pedir que me traiga tanto el nombre del profesional como el nombre del equipo. Finalmente, ahí yo ya puedo generar el primer reporte, y no se preocupen que al momento de actualizar la información, es decir, si yo moviera algo de aquí, se va a poder actualizar nuestro reporte. Quiere decir que no hay datos fijos, incluso aunque ya lo hayamos guardado este reporte, voy a poder mover ciertos campos. De hecho, propiamente yo puedo maniobrar la información tal como lo haría con una tabla dinámica, es decir, recorrer los datos para que de pronto me muestre la información bajo el orden que yo estoy buscando. Entonces, finalmente aquí yo ya tengo el primer resultado. Me dice, trabajaste durante este mes, 111 horas con 55 minutos, lo cual pues es un buen parámetro para tener entendimiento de este reporte. Finalmente, aunque solo han pasado 7 días, la carga de actividades ha sido bastante positiva, por lo que aquí podemos encontrar cierta información que nos ayudará justamente a entender qué tan cargados han estado los equipos de trabajo y qué tanto han trabajado estas personas por individual, ¿vale? La manera de leer el reporte desde el propio sistema es la siguiente. Yo puedo tener varios usuarios, sin embargo, aquí solamente me van a aparecer aquellos que me hayan cargado sus horas. ¿En dónde? En este mes, ¿vale? Quiere decir que si aquí, por ejemplo, me aparece 2, 3 personas, aunque yo tenga 7, 8 usuarios, pues esto se va a deber a que las personas que no me aparecen es porque no han ingresado sus horas. Fíjense que aquí, por ejemplo, tengo al equipo de trabajo ambiental, y estos equipos de trabajo, les recuerdo, ustedes mismos los generan desde las configuraciones las configuraciones generales. Aquí voy a hacer una breve pausa para justamente mostrarles cómo sería el paso para validar si tengo registro de mis equipos de trabajo, y por último, si las personas están registradas en dichos equipos de trabajo. Fíjense cómo aquí, por ejemplo, entro a mis configuraciones
tengo los distintos equipos de trabajo que yo tengo registrados, ¿vale? Juan Camilo, ¿me podrían confirmar si me pueden escuchar todo bien? Sí, como por 5 segundos te dejamos de escuchar, pero ahí ya volvió. Perfecto, perfecto. Buenísimo. Entonces, como les decía, aquí tenemos a los equipos de trabajo que en parte sería como cómo sería validar si tengo estos registros. Y por último, si me dirijo en administración a la pestaña de usuarios y le doy en cualquier usuario, por ejemplo, veamos el perfil de Amado. Aquí encuentro que el nombre del perfil es Amado Ugarte, su correo electrónico, su rol, su categoría y veo que en efecto está incluido en el equipo ambiental. ¿Ok? Ese mismo ejercicio lo podemos hacer para validar distintas personas. Por ejemplo, vamos a ver en qué equipo se encuentra Joaquín Salem. Y aquí, por ejemplo, puedo observar que él está en el equipo corporativo. Entonces, ya puedo tener un poco más de noción sobre qué me está dando este reporte, ¿vale? Ahora, independientemente, por ejemplo, si ustedes me dicen, oye, Elías, la verdad es que en mi estudio todo mundo se hace cargo de todo un poco, así que no hay equipos de trabajo definidos. No pasa nada, este mismo reporte lo vamos a poder buscar sin la rama de equipos de trabajo, dado que todos forman parte de una misma célula. Lo que sí vamos a tener es entonces un reporte que me diga la actividad de horas trabajadas, horas de trabajo o si les es más horas trabajadas. Si les es más bonito escuchar horas trabajadas, podemos hacer el cambio para que nuestro reporte pase de incluir a los equipos de trabajo a particularmente saber cuánto me ha trabajado X profesional, ¿vale? Durante este mes puedo yo variar entre el mes pasado, aquí justamente era lo que yo les decía, tengo este periodo para este mes, pero si yo, por ejemplo, quisiera buscar el mes pasado, lo que voy a hacer es definir esta información y solito se me va a actualizar. De esta manera yo puedo tener rápidamente, como ustedes se acaban de dar cuenta, el detalle de lo que me ha trabajado mi profesional en relación a este periodo que yo estoy buscando. ¿Ok? Es así de sencillo justamente generar los reportes. Ahora, importante este dato. Entre administradores se pueden compartir los reportes. Para esto es importante enfatizar en que cada uno de ustedes cuenta con un usuario que básicamente puede ver su actividad en el ambiente. Es decir, si yo guardo uno de mis reportes, solamente me va a aparecer a mí, pero si de pronto también se lo quiero compartir a mi otro administrador, entonces me dirijo a más acciones y comparto una copia, ¿vale? O aquí también para que no se les vaya esta duda, si yo quisiera tener algo muy similar, pero cambiar un solo factor de mi reporte, lo puedo hacer generando una duplicidad de este ejercicio para que este como tal se quede con esta información. Pero en el próximo poder cambiar quizás algunas variables en favor de poder utilizar el esqueleto que ya estaba previamente construido, pero teniendo quizás estas pequeñas variaciones para filtrar, por ejemplo, por alguno de mis abogados en particular. Es decir, aquí en filtro, si se dan cuenta, yo le voy a poner por nombre de profesional. Y voy a filtrar particularmente por Amado. Entonces, aquí solamente ya me va a traer la información de Amado. Ya entendieron quizás un poco más cómo es la dinámica de si yo tengo un reporte completo, pero además quiero estar jugando con la misma planilla de datos, pero para enfatizar en alguno de mis abogados, perfecto, entonces dejo el primer reporte intacto, lo duplico y al momento de duplicar con el segundo, es decir, la versión .2, yo empezaría a hacer estas variaciones para que no influyera en mi reporte inicial, ¿vale? Eso como un primer reporte. Finalmente ahí yo estaría revisando cuál ha sido la carga trabajada de mis usuarios. Por otro lado, este reporte también me agrada muchísimo. Fíjense que aquí yo quiero tener conciencia de cuáles han sido las horas que yo voy a facturar
por todo el trabajo que he justamente sumado a mi sistema durante este mes. Nuevamente hacemos la misma dinámica. Aquí, por ejemplo, buscamos trabajos registrados de este mes y sencillamente lo que haremos ahí, y permítanme un segundito que aquí tengo mis datos, justamente acá estaremos filtrando por horas trabajadas para saber cuál ha sido la actividad en relación a los proyectos que se ha registrado, pero adicionalmente también sabremos cuáles horas van a ser las que se van a facturar. Finalmente pudiera parecer lo mismo, pero definitivamente no lo es. Recuerden que horas trabajadas hace énfasis a el tiempo que le invirtieron ustedes a las tareas de sus proyectos, pero no en todos los casos se llegan a cobrar esas mismas horas trabajadas. ¿Por qué? Pues porque puede haber cierta variación de tiempos, porque el cliente de pronto nos dijo que 3 horas era demasiado y que obviamente solamente nos iba a pagar 1:30. Bueno, ahí podría seguirme con la lista justamente de por qué no facturamos todo lo que trabajamos, pero estoy seguro de que ustedes también lo entienden. Así que esa es justamente la diferencia entre horas trabajadas y horas facturables. Ahora, por otro lado, fíjense que yo en agrupar lo que voy a hacer es pedirle el nombre del profesional. Aquí fácilmente ya voy a tener una noción de quién sumó esos trabajos, cuánto me ha trabajado y cuánto me va a estar cobrando por todo lo que me ha registrado en el sistema. Entonces, finalmente ahí ya tengo otro nuevo reporte que me dice, tus horas trabajadas han sido de 111,55 horas y tus horas facturables son de 86 horas con 5 minutos. Es un rango positivo. Para esto justamente, de hecho, les quiero explicar que si ustedes dividen horas facturables entre horas trabajadas, vamos a encontrar un lineamiento que nos va a ayudar justamente a poder entender si estamos en un rango positivo, mediano o bajo sobre lo que estamos facturando de lo que hemos trabajado. En ese sentido, les explico un poquito. Vamos a tomar las puras horas sin contar los minutos. Primero divido 86 horas entre 111. Aquí, importante definirles que ustedes tienen, digamos, un rango y ese rango, permítanme, se los voy a definir muy bien. Primero que nada, de 0 a 0.5, es decir, si aquí me saliera 0.5, en parte quisiera decir que estoy facturando apenas el 50%, perdón, apenas una cuarta parte de lo que estoy trabajando. Es decir, ese rango no sería nada positivo porque en efecto yo tendría mucho trabajo y estaría cobrando poco por esas gestiones, ¿vale? Ahora bien, si ustedes llegan a la siguiente parte, que es justamente este indicador, en el que cobran aproximadamente entre un 0,6 y un 0,7, que es justamente el ejercicio que tenemos aquí, 86 entre 111, nos va a dar 0.77. Esto quiere decir que ya estamos en un rango promedio. Finalmente, ahí estamos facturando aproximadamente más allá de la mitad y quizás un poco más, al ser 0.7, de lo que estamos trabajando, lo estamos llevando a facturar. Y desde luego, pues podríamos tener un escenario muy positivo en el que, por ejemplo, de 100 horas facturables, trabajé 111. Eso nos daría un rango muy positivo de 0.9. Es decir, casi estoy facturando todo lo que estoy trabajando y por ende, pues estoy teniendo un rango de eficiencia muy alto. Importante que ustedes también hagan este cálculo y de hecho se los voy a mostrar que también lo pueden hacer curiosamente por abogado de forma individual. Vamos a descargar este reporte rápidamente para mostrarles. Y aquí, por ejemplo, tengo el profesional, las horas trabajadas y las horas facturables. Si yo empiezo a interpretar justamente este reporte,
Aquí, por ejemplo, veo que Amado es una excelente máquina de facturar porque me está llevando todo lo que está trabajando a un proceso de facturación, por lo tanto, tengo un rango del 100%. Sin embargo, hay diferenciación entre aquellas personas que de pronto no facturan todo lo que están trabajando. Para entender quizás más a detalle estos datos, aquí lo que podemos hacer es generar un formato condicional y seleccionar un rango de calor, un mapa de calor. Aquí yo, por ejemplo, puedo ya fácilmente interpretar que aquellas personas que se encuentran en color rojo, fíjense que me están facturando en un promedio de 0.2 y 0.3, que básicamente es muy bajo. Recuerden que ustedes tienen que estar entre el 0.6 y 0.7 para tener un rango promedio de facturación. Y bueno, en aquellos casos que casi estén facturando todo lo que están trabajando, les va a aparecer en un color verde, ¿vale? Eso por este reporte, la verdad es que también es uno de los más valiosos, pero como se pueden dar cuenta, y esto se los quiero transmitir muy bien, la lógica del sistema es impecable, es decir, nos va a dar información muy valiosa con la que nosotros vamos a poder tomar decisiones estratégicas para llegar y decir, oye, por ejemplo, Marco, ¿qué está pasando? ¿Por qué estás facturando nada más un 1.5 en relación a tus 5.75 horas trabajadas? No se espanten, finalmente hay ciertas variables por las que alguno de mis abogados pueda no estar facturando toda su carga laboral. Por ejemplo, aquellos casos en los que mi abogado está muy metido en trabajos pro bono, quiere decir proyectos que no se van a facturar, sino que solamente se les registra el trabajo que se realiza, pero en realidad pues no se va a cobrar nada de esos proyectos. Eso podría ser un motivo. Finalmente el abogado está trabajando, pero pues no está facturando, dado que ese proyecto como tal no se cobra al ser pro bono. O, por otro lado, mi abogado está repleto de carga administrativa. Eso dará como resultado que se esté enfocando en tareas meramente del estudio, y recuerden que para hacer registro de esas tareas o de esas actividades, ustedes se pueden cargar a ustedes mismos como un cliente y un proyecto que sea no facturable, justamente para que toda esa gestión también quede mapeada y ustedes sepan de pronto al final del mes cuánto le están invirtiendo a tareas que son meramente administrativas. Y por último, bueno, pues obviamente no podía faltar que mi abogado en efecto muestra cierta ineficiencia al no estar facturando todo lo que está trabajando, y ahí pues justamente será cuestión de llegar con él, dialogar acerca de qué está pasando y también poder tomar una decisión, ¿vale? Eso por este reporte de horas facturables. Veo que hay mucha actividad en el chat, Juan Camilo. Quizás me gustaría hacer una breve pausa para tomar 2, 3 preguntas y retomar nuestro tema. ¿Te parece? Claro que sí. Bueno, lo primero que preguntan mucho es si está siendo grabada y va a ser compartida el taller. Y sí, se los estaremos compartiendo, va a quedar publicado en YouTube, en nuestra plataforma de Elementec Academy, y les estaremos enviando un mail con la grabación. Por otro lado, nos pregunta Andreina si ella crea un reporte para mostrar las horas trabajadas, ¿se incluyen las facturables y las solo visibles? Se incluyen las solo visibles. Ahí entiendo justamente que... perdón, Juan Camilo, ¿me podrías repetir la pregunta? Porque la última parte no la entendí. Las facturables y las solo visibles. Creo que solo visibles no existe. Existen las facturables y no facturables. Exactamente. Incluso nosotros podríamos tomar diferentes variables, como por ejemplo, cuál sería el valor tarificado por esas horas, o también, les insisto, ustedes van a poder diferenciar la información dependiendo de lo que busquen. Aquí, por ejemplo, yo me fui directo a lo que yo particularmente quería traer.
Pero si ustedes, por ejemplo, también quieren ver la actividad por cliente, ahí lo acabo de sumar, y entonces ahí ya tenemos mayor entendimiento sobre lo que nos puede traer el sistema. En ese sentido, Amado Ugarte, que es el nombre del profesional, en total me ha trabajado 38 horas y facturables 38. ¿Pero en qué? Ah, perfecto. En el cliente Agrícola San Fernando, con Antamina, con Banco Guayaquil, y entonces si de pronto me surgen más preguntas, fíjense que yo aquí puedo también definir por cliente y por proyecto. Entonces, voy rellenando más la información que yo estoy justamente filtrando. Básicamente funciona como una tabla dinámica. Yo le digo qué información quiero que me traiga y el propio sistema lo va ajustando. Adicionalmente, fíjense cómo ustedes pueden pueden incluir subtotales o no, o también que les aparezca de forma vertical. Es decir, a mí esta es una de las formas favoritas porque fíjense cómo de todo el profesional, es decir, todo el renglón que me ocupa Amado, es básicamente los clientes con los que trabajó, los proyectos que tiene vinculados este cliente. Por ejemplo, Agrícola tiene 3 proyectos diferentes y aquí viene lo que se trabajó y lo que se facturó. Si seguimos bajando, acá también encuentro que Antamina, mi cliente, tiene 2 proyectos nada más, Banco Guayaquil tiene 1, Banco Santander tiene 2 y demás, ¿vale? Ahí ustedes, insisto, van a poder jugar con la información para que les aparezca de la manera en la que mejor la vayan a poder interpretar ustedes. Importante, y ahorita justamente que hicieron la pregunta sobre si esto va a quedar grabado o no, fíjense que mi recomendación es siempre que realicen un reporte, guárdenlo. ¿Por qué? Porque finalmente la próxima vez que ustedes ingresen a su módulo de reportes, fíjense cómo ahora ya voy a tener este preregistro que, y no importa, yo voy a poder mover en algún futuro si es necesario. Pero fíjense cómo ya me aparece aquí mi primer reporte, horas facturables, ¿vale? Si a esto yo le quisiera mover algo, también se puede. Si yo quisiera filtrar solamente por un cliente en particular, es decir, veo que Antamina, un segundito, Miren, particularmente Amado y Felipe le han trabajado a Antamina. Así que de pronto me surge la duda que yo quiero filtrar por el nombre del cliente y ahí es donde me dice, ok, ¿por qué cliente? Y entonces yo le indico Antamina. Finalmente ahí solamente me va a dar la información de lo que le han trabajado y le han facturado en este mes a este cliente, ¿ok? Entonces ahí ya me aparece toda la actividad que mis usuarios han tenido, particularmente con este cliente y bajo qué proyecto le han cargado horas, ¿vale? Eso. Hay otra pregunta de Adriana González, si podríamos ver cómo se puede sacar un reporte de las horas en Work in Progress y cómo se puede saber el monto del Work in Progress. Como tal, mira, en efecto, justamente las variables se pueden acomodar dependiendo de las etapas y lo que acabas de pedir es sumamente valioso. Fíjate que de hecho es justo lo que les iba a mostrar. Ahí vamos a encontrar, por ejemplo, el detalle de aquellas etapas que en dónde se encuentran, es decir, si se encuentran en una etapa de borrador, si se encuentran en una etapa de aprobado, de facturado o finalizado. Y entonces ahí, como les decía, vamos a tener que diferenciar el universo en el que nosotros estamos trabajando. Entonces, fíjense que aquí vamos a pedir qué liquidaciones se han creado primero vamos a intentar con este mes, pero al ser 7, insisto que de pronto pudiera faltar información. En ese sentido, pues lo que haríamos es irnos al mes pasado. Vamos a hacer la prueba y le vamos jugando. ¿Les parece? Ahora, en mostrar le voy a pedir los honorarios liquidados. ¿Ok? Y por último, finalmente, aquí yo voy a tener que agrupar y para agrupar le voy a pedir el estado de las liquidaciones. ¿Ok?
esta sería mi primer búsqueda, así como el número de la liquidación. Finalmente, ahí, y respondiendo muy atinadamente a la pregunta, aquí, mira, justamente en este mes solamente me aparecen 2 registros. Vámonos a el mes anterior. Perfecto. Nos aparece algo más de información, no como me gustaría, porque falta la etapa de aprobado, pero bueno, ahí no se preocupen que yo mismo se las puedo explicar. Finalmente, aquí un poquito aterrizando los conceptos, fíjense que yo le estoy pidiendo los honorarios liquidado, perdón, ¿qué rango de liquidaciones he tenido durante el mes pasado? Y ahí me dice, liquidaste 21,000 pesos con 185, 21,000.185. Y entonces, para yo poder tener esta interpretación de en qué etapa se encuentran mis liquidaciones, llámese borrador, facturado o finalizado, porque recuerden muy bien, todo lo que yo tengo en WIP va a ser muy sencillo poderlo identificar de la siguiente manera. Eso en efecto no nos lo va a traer como tal los reportes, sino que lo que vamos a hacer es dirigirnos hacia nuestra ventana de facturación, liquidaciones, y haciendo uso de justamente las etapas en las que se encuentran, es decir, aquí en WIP, solamente me va a filtrar por aquellas cosas que se encuentren en esa etapa de WIP. Ahora, si también de pronto tuviéramos esta noción de querer filtrar por alguna forma de cobro en particular, se puede hacer, pero recuerden, esto lo estoy haciendo desde la parte de facturación. En cuanto a los reportes, y regresando un poquito al tema, porque qué bruto, ha volado el espacio, justamente aquí nos encontramos con esta actividad que me dice en qué número de liquidación está incluido este registro y particularmente la etapa en la que se encuentra. Básicamente es un resumen de, oye, tienes la liquidación 138 y 152 que siguen en una etapa de borrador. Esto quiere decir que el cliente las está aprobando o de pronto nosotros mismos la estamos editando para que posteriormente avancemos a una etapa de aprobado y facturado. Pero aquí también me da la noción de qué liquidaciones están ya en una etapa avanzada, así como también cuáles ya fueron finalizadas, ¿vale? Ahora, fíjense que por último, y antes de cerrar este espacio, me gustaría definirles un último reporte, el cual vamos a llamarle evolución de la demanda. Fíjense que aquí justamente lo que vamos a entender es cómo ha venido evolucionando la demanda que requiere mi cliente durante el tiempo que hemos estado trabajando. Eso es un dato súper importante, saber si mi cliente me ha pedido más trabajo, se ha mantenido o quizás me ha disminuido el trabajo y entonces de pronto me da un indicador el propio sistema de, oye, este cliente el primer año te estuvo requiriendo cierto porcentaje de horas, el siguiente ha disminuido y para este año ya no tienes más que un solo proyecto que te pide el cliente. Es ahí donde justamente ustedes harán un trabajo de venta y se acercarán con su cliente y le dirán, oye, ¿de qué otra manera te puedo ayudar? ¿Qué procesos tienes que te haga falta? ¿De qué otra manera yo te puedo ofrecer mis servicios adicionalmente a los que ya tienes contratados? ¿Para qué? Para generar este lock-in en el cliente a manera de que pues no vaya disminuyendo justamente la relación de horas que me vaya pidiendo, sino que aumentando y me vuelva yo un aliado en su gestión comercial. ¿Vale? Entonces, para este caso en particular, vamos a necesitar los trabajos registrados. Y aquí sí será importante del mes pasado. ¿Por qué? Porque quiero que me llene esto de información. Ahora, quiero que me muestre las horas trabajadas y que me lo agrupe por clientes, por nombre del cliente, por fecha de mes
Y adicionalmente yo pudiera agregar un campo como lo puede ser el proyecto, pero no se preocupen. Primero hagamos esta búsqueda. Ahí una disculpa que quiero estornudar. Ya, listo. Fíjense que aquí tenemos justamente la relación de el cliente y cómo ha venido siendo su evolución en relación a cómo han ido pasando los periodos. Ahora, finalmente, aquí, por ejemplo, yo lo puedo agregar el proyecto para que de pronto también me traiga más información y justamente ahí sé, por ejemplo, cuánto le he venido trabajando a mis clientes y bajo qué concepto de proyectos, así como también la fecha en la que ha ido avanzando esto. Por ejemplo, si yo les pido de todo el año, fíjense cómo ahí me va a dar la relación de que en enero del 2022 yo estaba trabajando para este proyecto 81 horas. En febrero del 2022 ya no le trabajé tanto a ese proyecto. Y así, justamente me voy a ir yo pudiendo interpretar la información a medida que yo vaya avanzando en los periodos, ¿vale? Estimado Juan Camilo, por más que traté de avanzar justamente con todo lo que representa este módulo, me parece que hemos llegado al final de este espacio, pero no se preocupen que el material va a quedar grabado y cualquier duda adicional lo vamos a poder resolver justamente por correo, ya sea que se acerquen ustedes directamente a soporte o también les ofrezco mi contacto en algunos casos para que justamente se acerquen a preguntarme quizás algo muy enfocado al reporte que quisieran obtener y yo poderles brindar este asesoramiento, ¿vale? Sí, Elías, ya llegamos al final del tiempo. Quedaron varias dudas, pero como comenta, siempre nos pueden escribir a nuestro equipo de soporte, soporte@lemontech.com, o escribirles a su Customer Success Manager asignado para que los ayuden con esas dudas puntuales. De todas formas, también estén pendientes para los próximos webinars, donde nos pueden seguir preguntando, estaremos atendiendo sus inquietudes y también conociendo sus opiniones sobre las experiencias que vayan viviendo. Entonces, nuevamente te agradezco, Elías, y nos vemos en una próxima instancia. No, hombre, un gusto y espero que les haya gustado el material. Perdón por no haber podido responder todas las preguntas. Ya saben que en estos espacios tenemos que avanzar ágilmente, pero insisto en que cualquier duda que se haya quedado pendiente, no se preocupen que vamos a poderla resolver sobre la marcha, ¿vale? Ahora, les pido rápidamente antes de abandonar el webinar que por favor me ayuden a darme su opinión acerca de qué tan valioso les pareció este taller y que, bueno, me dejaran ahí su comentario, ¿vale? Fue un gusto haberlos acompañado el día de hoy y les mando un cálido saludo. Muchas gracias y bueno, ahí nos pueden dejar su opinión sobre qué les pareció el taller.